cantar mi canto ni callar mi voz. Yo quiero escuchar tu corazón, adorarte hasta que no puedas resistir más. Yo quiero cantarte, yo quiero exaltarte, vulnerable Dios. Bendice la tierra, calma tu enojo, manda tu gloria, cesa tu ira. Hay un renuevo que anhela vivir para adorarte. ¿Cómo lo planeaste, vulnerable Dios? Vulnerable Dios. Vulnerable Dios. Vulnerable Dios. Habrá armonía entre hombre y naturaleza. Habrá equidad, habrá plenitud. No te puedes resistir a un pueblo que se humilla delante de ti, vulnerable Dios. 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 Buenos días, Señor Espíritu Santo. Te damos la bienvenida hoy a este servicio, último servicio del mes de enero, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te pedimos, Señor Espíritu Santo, que fluya con total libertad, poder en cada vida que hoy está sintonizando y viéndonos a través de este canal de YouTube de tu iglesia, Mi Escol, en cada persona que ha abierto su corazón para escuchar esta palabra que tú, Señor Espíritu Santo, envías al pueblo para que haya un cambio, una renovación y una transformación en su mente, sus pensamientos, en sus vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor Espíritu Santo, porque hoy te mueves con total libertad y poder en el nombre de Jesús. Buenos días, amados. Bienvenidos todos a esta reunión, bienvenido usted que me sintoniza, que me nos ve desde diferentes lugares de la tierra, de Estados Unidos, desde México, desde España, desde Italia, desde Suiza, de Estados Unidos, de Argentina, de Chile, en Colombia, desde Barranquilla, desde Antioquia, desde Sogamoso, de todo lugar de la tierra donde usted hoy
nos esté sintonizando, viendo, los bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y declaramos cielos abiertos de bendición para cada uno de ustedes en sus vidas, en sus hogares, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Usted es un bendecido de Dios y usted es una persona que avanza en el reino de los cielos para la gloria del Señor. Este es el último servicio del mes de enero. Le damos la gloria, las gracias a Dios porque este primer mes de enero tenemos vida, tenemos salud, seguimos en esta tierra cumpliendo el propósito y el destino para el cual el Señor nos colocó. Gracias a Dios por todos los favores, por todas las bendiciones que recibimos durante este mes y no queda más sino decirle, Señor, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por todo, por mi familia, por el trabajo, por todas las bendiciones recibidas. Hoy es el último servicio del mes, el próximo domingo ya es el primer domingo del mes, tenemos Santa Cena. Preparen su jugo de uva, preparen su trozo de pan para participar, sentarnos a la mesa con el Señor a cenar en ese día. Los esperamos, todos preparados con todos los elementos para esa Santa Cena. Si usted tiene testimonios, colóquelos en la sección de comentarios. Es importante que su testimonio sea conocido para la honra, la gloria del Señor y para que muchas personas se animen y vean que tenemos un Dios vivo. Escríbanos en la sección de comentarios. Amén, para la gloria del Señor. Comparte este link con muchas personas que necesitan recibir la palabra del Señor. Compártalo, no sea egoísta. Envíale este link y ellos se van a conectar y cada día más vidas serán salvas para la gloria de nuestro Señor. Bueno, vamos a empezar con la palabra de hoy. La semana anterior el Señor nos llevaba a el odio, ese espíritu no perdonador, y declaramos que el odio y ese espíritu no perdonador ya no están en sus vidas. Porque Dios necesita que el canal de su mente, sus pensamientos, su corazón esté limpio y despejado para que Él pueda fluir para bendecirnos a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. El segundo punto o segundo pecado de la carne que hablábamos es el temor, es el miedo. Ese miedo, ese temor a lo que desconocemos, a lo que puede venir y que nosotros tenemos miedo porque no conocemos. Es importante aclarar que en la palabra de Dios, en nuestro manual de vida, en nuestra Biblia, habla de dos tipos de temor. El primer tipo de temor es el temor a Dios. Búsquenlo en su Biblia, en la palabra de Dios. Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. Dígale a la persona que está a su lado, yo en el nombre de Jesús declaro que el temor y el miedo no impedirán que yo reciba las bendiciones que Dios tiene para mí. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Qué nos está diciendo esta palabra? Temer a Dios no significa tenerle miedo a Dios, sino estar a favor de lo que Dios está diciendo en su palabra. De ir en contra de lo que Dios nos dice que debemos de estar en contra en su palabra. Y es que todos debemos de tener siempre una actitud de respeto y admiración por lo que Dios es, por su interminable y eterno amor hacia nosotros, por su misericordia para cada uno de nosotros que todos los días nos da el amor, nos da su misericordia, por su poder, por su gloria, por su justicia.
Nosotros no tenemos miedo a Dios, no tenemos temor de Dios. Temor es reverencia, es respeto hacia Dios. La persona que tiene temor a Dios recibe beneficios. Ese temor, ese respeto hacia Dios, cuando lo tenemos hacia Él, recibimos beneficios. Dígale a la persona que está a su lado, cuando yo temo a Dios, cuando yo admiro su poder, cuando yo le doy la honra y la gloria a Dios por lo que Él es, yo recibo beneficios. Proverbios 1:7 lo dice. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Te lo repito. El temor a Jehová es el principio de sabiduría, es el principio de la sabiduría. El buen entendimiento nos da a todos los que practicamos sus mandamientos, a los que lo ponemos por obra. El temor al Señor nos conduce a la sabiduría y al entendimiento. El temor es respeto, es vivir una vida que practica y pone por obra los mandamientos que Dios nos da, la palabra que Él nos da, por lo que nos beneficia a todos en gran manera en nuestra vida. Si usted es una persona que teme a Jehová, teme a Dios, usted recibe grandes beneficios. Recibe grandes beneficios, lo beneficia. Pero esta enseñanza va hoy dirigida a otro tipo de temor, que se menciona también en la palabra de Dios, y es ese temor que no nos da beneficios, que no nos da ninguna bendición. Subraye esta palabra en su Biblia, téngala presente en sus oraciones. Segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía ni espíritu de temor, sino nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Te lo repito. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o espíritu de temor o espíritu de miedo, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que dice la palabra. Yo la creo, usted la cree y usted la subraya, y usted todos los días se levanta y dice, mi Padre, mi Dios, mi Señor, no me ha dado espíritu de cobardía, de miedo ni de temor, sino Él me ha dado espíritu de poder, Él me ha dado espíritu de amor y de dominio propio. El temor es un arma que usa el adversario para obstaculizar, para detener, para atravesarse e impedir que recibamos todo lo que Dios tiene para nosotros. Para que el Señor Espíritu Santo no pueda fluir a través de nuestra mente, de nuestro pensamiento y de nuestro corazón. Es un arma que usa el adversario. El adversario hará todo lo posible para que dudemos del amor de Dios hacia nosotros. ¿Y cómo lo hace? Nos infunde miedo. El miedo al futuro, el miedo a lo que la gente piense de nosotros, el miedo al fracaso, el miedo a una enfermedad, el miedo a recibir malas noticias y muchas cosas más. Cuando nosotros creemos las mentiras del miedo, estas mentiras van a impedir que nosotros experimentemos y vivamos la libertad y el amor perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. En nuestra vida diaria y en la de todos los seres humanos que habitamos hoy en la tierra, debido a los sucesos y acontecimientos que están sucediendo hoy, vivimos en constante alerta por noticias, esas noticias que llegan de pandemia, de masacres, de torturas,
a la mujer, a los niños. De los niños y hombres y mujeres que se desaparecen de un día para otro. Noticias malas de asesinatos, noticias que pasan en toda la tierra todos los días de hijos que asesinan a sus madres, a sus padres. Y siempre son muchas noticias y cada día más malas. Y esto viene causando en el ser humano que esté siempre conectado con el dolor, que el ser humano esté siempre conectado con el luto, con la tristeza y el no saber qué va a pasar. El miedo a la inseguridad, el miedo o temor a salir, a quedar contagiado, a ser asaltado o asesinado cuando estamos en la calle. Entonces el mundo entero, por todos estos acontecimientos que pasan hoy, y en especial por la pandemia, está presa del miedo, está presa del temor, de la inseguridad, y todo lo que se escucha siempre son malas noticias. Usted sintoniza un noticiero y todas las noticias son malas. El 90% son malas y el 10% por allá sí serán buenos. Pero hoy el Señor te quiere decir que nosotros, a través de la palabra, a través de su poder, podemos vencer el temor, el miedo, con la ayuda de Dios nuestro Señor. La palabra de Dios nos dice que podemos vencer el miedo y podemos vencer el temor. No te estoy diciendo que esta pandemia no sea real, es real. Y que nosotros debemos de ser obedientes y acatar las instrucciones que recibimos de nuestras autoridades, protegernos, seguir todas las medidas de bioseguridad, porque es algo real. Algunos miedos son fáciles de calmar o superar. Cuando uno dice, ay, tengo miedo a llegar tarde, ay, tengo miedo a las alturas, ay, tengo miedo a tomarme esto, de pronto me hace daño. Pero hay otros miedos que son persistentes y no los podemos controlar y muchas veces se nos salen de las manos. Ese miedo, ese terror, ese susto, esa alarma, esa preocupación, el pánico. Esos son grandes amenazas contra nuestra fe. Como resultado de eso, viene la ansiedad que se apodera de nosotros. Esta semana vi un titular en un periódico que decía que los deportistas están pasando por una situación muy grave, y es que se están deprimiendo y están entrando porque entran en un estado de ansiedad. El deportista entra en un estado de ansiedad por la próxima competencia, porque no sabe cómo les va a ir. Se prepara muy bien, se esfuerza, pero no sabe cuál va a ser el resultado. Y eso trae esa depresión por la ansiedad que están viviendo. Entonces, díganle a la persona que está a su lado, es mi responsabilidad como hijo de Dios, como siervo de Dios aquí en la tierra, ayudar a las personas a liberarse del miedo y del temor. A liberarse del miedo y del temor es nuestra responsabilidad. Hoy estamos viviendo bajo el temor de enfermarnos, de ser contagiados por el COVID. Las noticias, las estadísticas nos mantienen con pavor, nos mantienen con miedo, nos mantienen angustiados porque el número de fallecidos es muy alto, porque ya los círculos cercanos nuestros ha tocado ese virus a alguna de nuestros círculos cercanos. Es tanto que en los Estados Unidos dicen que la cifra de muertos por causa de la pandemia es mayor que los muertos que causó la Segunda Guerra Mundial. En ese país, en los Estados Unidos. Y a esto se le suma que hoy apenas se están distribuyendo las vacunas y algunas personas dicen que no saben todavía su resultado.
Pero esto lo que viene causando es que muchas personas sufren un resfrío, sufren una irritación de garganta y enseguida viene a su mente, viene a su pensamiento, ay, tengo COVID, me contagié, mi compañera se contagió, un familiar se contagió, ahora, ay Dios mío, ¿qué me va a pasar? Entonces es el miedo, ese temor que va a oprimir el corazón y empieza la persona a vivir horas de acuciante temor por la enfermedad que hay en la tierra. Muchas personas aparecen con la enfermedad porque simplemente vino a su mente, a su pensamiento, y eso les causa ese miedo y abren una puerta y se bajan las defensas. Pero yo declaro que cuando usted sienta un malestar, usted va a declarar que usted es sano por el poder de la sangre de Jesús, por el poder de la cruz del Calvario. Todos somos sanos y ese temor se va a ir de su vida. Hay ese temor a ¿qué va a pasar con mi trabajo? Las noticias dicen que se han perdido muchísimos puestos de trabajo y cancelaron a algunas personas en su empresa y dice, oye señor, cancelaron en mi empresa a mi amigo, a mi compañero, ¿cuándo será mi turno? Hoy cerraron varios negocios en mi ciudad, ¿cuándo me tocará cerrar el mío? En el área en que usted vive se está moviendo el miedo. Hay temor a lo que pueda acontecer en los días que vienen, porque hoy no hay ninguna seguridad, hoy no se ve ninguna seguridad en el mundo, por las malas noticias. ¿Por qué? Por las malas noticias. Ese miedo a lo desconocido. Entonces la pregunta que usted me puede formular hoy es, pastor, si esa es la realidad de lo que nos está pasando, de lo que está pasando en el mundo, de lo que nos está pasando en lo familiar, en lo empresarial, en lo laboral, ¿cómo enfrentamos o luchamos contra ese gigante que es el miedo y el temor? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo hoy. La lucha, la confrontación contra ese gigante es con la fe, la esperanza, la confianza puesta en ese Dios todopoderoso que es nuestro Padre. El miedo es real, la pandemia es real, los problemas son reales, pero Dios también es real y Dios es más grande y poderoso que el miedo. Primera de Juan 4:4. Nos dice la palabra del Señor, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es mi Señor, mayor es mi Padre que los problemas que estén sucediendo en el mundo. Experimentamos el miedo, el temor. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que vivamos una vida llena de fe en Dios. Si usted está hoy experimentando un miedo, un temor, un terror, una inseguridad, llénese de la fe de Dios. Llénese de la fe de Dios, llene su mente, llene sus pensamientos, que llegue a su corazón esa fe en Dios, nuestro Padre, nuestro Creador. ¿Qué debemos hacer? Número 1, entrar en comunicación, entrar en oración, en reunión con nuestro Padre. En esa comunicación, tú vas a redirigir tus miedos, los temores, el pánico, la angustia, el susto, y los vas a poner en alineación a la palabra de Dios. Tú los rediriges y los pones delante de Dios. Salmo 34:4 nos dice la palabra: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová y él me libró, él me oyó y me libró de todos mis temores. En este salmo, David nos enseña que cuando estemos pasando por angustia, por miedo, por temores, busquemos al Señor,
Busquemos a Dios. Dios nos promete grandes bendiciones, pero estas requieren participación activa de cada uno de nosotros. Que seamos proactivos. Nos libera del temor, nos libera de la angustia, nos defiende, nos suple toda necesidad, nos escucha cuando le hablamos, cuando le clamamos a Él, cuando confiamos en Él, cuando le tememos a Él, con ese temor reverente, cuando cuidamos nuestra lengua y nos apartamos del mal, cuando buscamos la paz y le servimos al Señor. Él nos promete todas esas grandes bendiciones. Buscar al Señor. No busque al vecino. No busque a la persona que no le puede solucionar nada. Con el lema, ay, no, es que yo le conté o le cuento porque necesito desestresarme. Desestrésese delante de Dios. El que puede solucionar su miedo, el que puede solucionar su temor, el que puede solucionar su pánico. Entréguele, hable con Dios. ¿Cuál es el susto, el temor, el miedo que tienes en tu corazón? No se aísle tampoco, porque el enemigo lo pondrá en un rincón muy oscuro, porque te quiere acabar. Vaya al Señor, entrégale lo que estás sintiendo, te lo repito, por lo que estés pasando. Él hará lo que hizo con David. Lo libró de todos sus temores y te librará a ti de todos tus temores. En la Biblia encontramos muchos personajes que tuvieron miedo en las circunstancias por las que estaban pasando. Me tocó mucho cuando leía en Marcos 14, 33 al 36, en la palabra de Dios, que dice la palabra que Jesús agoniza en Getsemaní. Y nos relata que el Señor Jesús se aparta con sus discípulos a un lugar que se llama Getsemaní y les da la orden de sentarse a sus discípulos mientras él oraba al Padre. Y tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo a ellos tres: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y él avanzó un poco más en el lugar donde se encontraba y se postró en tierra. Y oró para que oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Pasase de él ese momento en que él estaba pasando, esa angustia que él estaba pasando, esa tristeza por la que él estaba pasando. Y dice que él oró y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, le decía Jesús al Padre. Aparta de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. El Señor Jesús estaba en agonía. Su tristeza era a lo sumo. Él sabía lo que se venía. Él sabía a lo que se tenía que enfrentar. Él sabía que esa agonía era peor que la muerte, porque tenía que cargar con todos los pecados de la humanidad. Y seleccionó 3 discípulos en los que él tenía su confianza y les contó por lo que estaba pasando. Y les dijo que velaran y oraran. Y se fue al Padre y le manifestó y le entregó su angustia y su agonía. Este es un ejemplo de lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios también, ir y entregarle nuestra angustia, nuestra agonía, nuestro miedo, nuestro temor. Otro personaje de la Biblia, Moisés, también tuvo miedo. Cuando le dice Moisés al Señor que recibe una orden del Señor en Éxodo 3:10, y le dice el Señor a Moisés: te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Y Moisés le responde a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque
de Egipto al pueblo de Israel, ¿quién soy yo? Moisés simplemente tenía miedo, tenía susto al desafío que era presentarse ante el hombre más importante de Egipto y pedir la liberación del pueblo. Y el Señor le respondió. Y el Señor te responde hoy, tú que tienes un desafío, tú que tienes una misión y un propósito que cumplir, tú que tienes algo que Dios te dio una orden y te dice que no tengas miedo. Ve, le dijo a Moisés, y ve, te está diciendo el Señor, porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo. No tengas miedo. Yo estaré contigo. También me tocó mucho una enseñanza de la palabra del Señor sobre los 12 espías, que es algo parecido a lo que nos está ocurriendo hoy en día. Moisés envía 12 reporteros a que reconocieran la tierra prometida. Dios le ordenó que enviara 12 espías a la tierra prometida, a la tierra que Él les había prometido, a la bendición que les entregaría, a la tierra de bendición que Él les había prometido. Estos van a reconocer esa tierra y regresan con noticias, con los informes. 10 con malas noticias. Esa tierra traga hombres, esa tierra traga a todos los moradores, los que habitan allí son hombres muy gigantes, a nosotros al lado de ellos somos tan pequeños que parecemos langostas. Sí, allí está la tierra en que brota la leche y la miel, fluye la leche y la miel, pero nosotros no podremos con ellos, porque son más fuertes que nosotros. Esas fueron las noticias que llegaron de 10 de los 12 espías. Malas noticias, pésimas noticias, susto, miedo. Pero 2 de ellos, Josué y Caleb, llevaron buenas noticias. De ellos, su reporte fueron: la tierra por donde pasamos es tierra buena en gran manera. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará y nos entregará esa tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes. ¿Qué les está diciendo Josué y Caleb al pueblo? No sean desobedientes a lo que Dios nos ha prometido. Si Dios prometió, Dios lo entregará. No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis, o sea, no tengan miedo al pueblo de esa tierra. Con nosotros está el Señor. Con nosotros está el Señor. Te lo digo a ti también. Con nosotros está el Señor. Y esta historia usted la encuentra en Números, en los capítulos 13 y 14. Léala completamente. Esas son las malas noticias, pero también llegaron buenas noticias. El miedo, el temor, las malas noticias hacen que en ocasiones las personas quieran abortar los planes de Dios para con ellos. Y este era la tierra prometida, era un plan de Dios muy grande, una promesa de Dios para su pueblo. Por esto, cuando Josué se prepara para conquistar la promesa, el Señor le repite 2 veces: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Pero además le dice también: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para guardarlo y ponerlo por obra. Prosperará tu camino si lo pones por obra, si meditas en la palabra, si la declaras, si la estudias, si la disciernes. Prosperará tu camino, te lo digo a ti también en el nombre de Jesús. Y todo te saldrá bien. Para la gloria de Dios, todo te saldrá bien. Y declaro esta palabra sobre este ministerio y sobre todo el que esté hoy escuchando esta palabra en el nombre de Jesús. Número 2.
declare las promesas de Dios. Recuerde que la palabra de Dios tiene poder. Muchas veces entramos en la angustia, en el desasosiego, porque estamos esperando una respuesta de un proyecto, de una hoja de vida que enviamos, de una cotización, de una licitación, el resultado de un examen de salud, el resultado de una entrevista, bueno, tantas cosas que estamos esperando, pero estamos enfrentándonos al miedo, a la respuesta que vaya a llegar. Y generalmente, muy pocas las personas que esperan un buen resultado. Siempre estarán pensando, seguramente van a decir que no. Y seguramente el resultado no va a estar en mi contra. Pero la palabra del Señor te dice hoy, en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Como esta, hay muchas promesas de Dios para usted, de las cuales debe apropiarse y debe reclamarlas para que se haga la voluntad de Dios en su vida. Debe esforzarse en su fe, debe ponerse en movimiento. Por eso dice, esfuérzate y sé valiente, enfrenta las dificultades con la fe, con la esperanza, con la palabra de Dios. Número 3, piense siempre en el mejor resultado. Piense siempre positivamente. La palabra del Señor en 2 Corintios 10:5 nos dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué debo de hacer? Llevar mi pensamiento cautivo a la presencia de Dios antes de que entre en mi corazón y se convierta en parte de mi vida. Lleve su pensamiento negativo, lleve su miedo, lleve su temor delante de Dios y no permita que llegue a su corazón y que se haga parte de su vida. Es importante para todos centrar nuestro pensamiento en lo positivo, en ese universo de promesas que Dios tiene reservado y escriturado para nosotros. Las promesas de Dios son sí y amén. Igual deben de ser tus pensamientos, sí positivos y amén, porque así será la realidad para cada uno de nosotros. Este es el tiempo en el cual debemos de perder el miedo a las circunstancias, el miedo al ambiente que nos rodea, el miedo a la atmósfera en que estamos ubicados. Si no lo hacemos, te repito, si no lo hacemos, nunca podremos desarrollar la fe y Dios no puede manifestarse a través de nosotros. Llevemos nuestros temores, llevemos nuestros miedos, llevemos nuestro miedo, nuestro susto a Dios y pongamos nuestra fe solamente en el Señor y en su palabra. Las malas noticias las llevamos ante el Señor y le decimos, estas son las noticias, pero Señor, a mí no me tocará. Las noticias son producidas por los hombres y cada uno tiene una perspectiva de lo que está viendo. Cada uno la ve de una manera diferente, como la vieron los 10 espías, los 10 reporteros, y la vieron muy diferente Josué y Caleb, los otros 10, los otros 2 espías. Así son las noticias. Véalas, llévalas al Señor, recíbalas y llévalas al Señor, que Dios te bendecirá y Dios te va a ayudar y Dios te sacará de todos tus temores. Yo te bendigo hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús y declaro que esta palabra es una palabra que cambia tu vida, cambia tus pensamientos, cambia tu manera de ver hoy la vida en el nombre de Jesús. Es una palabra que permite que la gloria de Dios, la bendición de Dios fluya a través tuyo en tu vida, en todo lo que haces, en todo lo que emprendes, en tu entrar, en tu salir, en tu caminar, en tu hablar, en tu rostro. Va a haber un cambio cuando
tú le lleves tu miedo y tu temor al Señor. Y Él te rescatará de ese miedo y de ese temor en el nombre de Jesús. Te bendigo hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendigo tu entrar, tu salir y todo lo que tú haces para la gloria del Señor. Un abrazo. Nos vemos el próximo domingo con el favor del Señor. Bendiciones para todos. En la parte inferior de la pantalla aparece el código QR, las cuentas a las cuales usted puede colocar su ofrenda. Y yo hoy le doy gracias a Dios por esa ofrenda que tú pones en este ministerio. Así como cuando el Señor recibió los peces y los panes, yo hoy declaro que se levante esta ofrenda y se multiplicará en el nombre poderoso de Cristo Jesús para su honra y su gloria, en el nombre de Jesús. Hasta pronto. Bendiciones.